La guerra en South Central es la sexta más mortífera en la historia de Estados Unidos. Durante 50 años, Crips y Bloods se exterminaban mutuamente solo para vengarse unos de otros. Evolucionó hasta convertirse en una fuerza cultural que se extendió por los Estados Unidos de América y luego por todo el mundo. Pero, ¿cómo empezó todo esto? South Central, Los Ángeles, surgió por la segregación racial. La comunidad negra enfrentó violencia racista hasta 1960. Vecindarios se organizaron en clubes de autoprotección para defenderse. En los años 70, la manufactura se fue del sur de California, dejando a miles de hombres sin empleo y aumentando la criminalidad. Esto empezó a generar mucho estigma alrededor de South Central, además del estigma racista que ya se había impuesto a las personas que vivían aquí. La mayoría era pobre, por lo que el crimen se volvió una actividad económica en South Central. Los barrios pobres sufrieron más. Crecer en South Central era difícil por muchos motivos. Pobreza masiva, padres ausentes, fácil acceso a las drogas, pandillas y mucha delincuencia. El lugar estaba lleno de pandillas que robaban y golpeaban a la gente seguido. Esto hizo que Los Ángeles se volviera militante de forma negativa. Los tipos se volvieron muy territoriales en sus barrios y portaban bates, cuchillos y pistolas. Una tormenta se gestaba y pronto estallaría una guerra total y más violencia. Los jóvenes no veían futuro. Estaban atrapados en un entorno que glorificaba lo incorrecto. Su sueño americano era ser proxeneta, líder de pandilla, estafador o capo. Las drogas ya abundaban en Carolina del Sur antes del crack. Había window pane, tie stick, lovely. Desde muy jóvenes los niños ya eran adictos a estas cosas. Las drogas los mantenían aún más atrapados en el barrio porque aquí podían alimentar su adicción con facilidad. Era una forma de escapar de las duras realidades diarias que enfrentaban. Al entrar en los años 70, South Central ya había criado a una generación de jóvenes insensibilizados y sin miedo. Estos chicos presenciaron violencia en casa, escuela y calle, además de ser arrestados y enviados al correccional muchas veces. En los 70, un asesino solo pasaba 2 años en cárcel juvenil, así que no temían a la ley. Pandillas como los Figural Boys, los Grims, los Pyrus y Chang defendían sus barrios y controlaban el crimen en ellos. Con el paso de los años, un chico llamado Stanley Tuki Williams se hizo de una reputación como un notorio peleador callejero. Él recorría el lado oeste y repartía golpizas a los abusivos y a cualquiera que le hiciera daño a él o a su pandilla. Cansado de la presión constante de las pandillas rivales, Tuki tuvo la idea de unificar las pandillas del lado oeste para formar una fuerza grande e imparable. Por el lado este, otro tipo notorio llamado Raymond Washington tuvo una idea similar. Un día fatídico se reunieron en el parque St. Andrews y fundaron los Crips. Sí, los Crips con B, pero muchos decían Crips y así quedó el nombre. Eventualmente se unirían con otro líder de pandilla llamado Mac Thomas y él sería el fundador de los Compton Crips. Los grupos originales eran West Side, East Side y Compton Crips. Lo que parecía una gran idea enviaría miles de almas negras con Dios años después. Pero para ellos, finalmente, eran lo suficientemente fuertes para defender sus barrios de sus enemigos. Los Crips llegarían al sur central e infundirían miedo a todos. Tukey y su grupo planeaban ataques y robos desde la preparatoria Washington, que era como el Pentágono de los Crips. Vestidos con guantes negros y aretes dorados, golpeaban a otras pandillas hasta someterlas. Las pandillas pequeñas rogaron unirse a los Crips para dejar de ser víctimas. Los Crips ni siquiera salieron en las noticias hasta el asesinato de Roberto Balú en el 72. Lo mataron por su chaqueta en el foro, lo que presentó a los Crips al mundo. Los disparos comenzaron en el 76, al notar que las probabilidades no eran favorables. Las muchas pandillas que no fueron lo suficientemente inteligentes para unirse, sintieron que tenían que apostar más. Ahí fue cuando empezaron los tiroteos. Y no te confundas, siempre tuvieron armas y las usaban para robar. La meta no era matar al enemigo, sino enviar un mensaje e infundir miedo. Los Crips sufrieron frecuentes tiroteos desde autos. Los Crips empezaron a armarse con 44s y rifles tras perder compañeros. Una inundación en South Central. Grupos enteros estaban armados como milicias, listos para perder la vida por una causa sin sentido, en cualquier momento. La cultura de la pandilla estaba haciendo la transición de los días de peleas a puño limpio a una guerra armada a gran escala. Los más jóvenes se unían a las pandillas buscando reputación. Si matabas a uno de ellos, respondían matando a 3 tuyos. Con cada represalia, los corazones se enfriaron y matar se volvió común en South Central. Ser un Crip era una ilusión de propósito y poder. Los miembros eran muy leales y se sentían invencibles, sin temer a la cárcel ni a la muerte.
Veían morir a sus compas y asistían a sus funerales, pero no les afectaba. Morir como Crip se consideraba honorable. En sus funerales, los Crips recibían más cariño que en vida. Tras el funeral, regresaban a ser Crip de tiempo completo, sin descansos ni días festivos. No había retiro, ser Crip era de por vida. Como les digo, esto de las pandillas no es un juego, es un estilo de vida. No importa a dónde vayas, si la banda te conoce, te conoce. Los Crips estaban expandiéndose rápidamente y empezaron a surgir grupos más pequeños por todos lados. Gangster Crip, Neighborhood Crip, Harlem Crip, etc. Ser un Crip en South Central daba respeto, así de simple. Irónicamente, ese respeto se obtenía oprimiendo a otros negros. Raymond Washington salió de prisión en el 76 y vio que las pandillas habían cambiado. La gente cambió los puños por armas y muchos Crips destacados estaban presos o muertos. Él también había perdido su poder y ya no tenía el mismo control sobre el lado este que tenía antes de entrar. Mac Thomas de los Compton Crip también había entrado y salió años después para descubrir que su estructura de liderazgo había cambiado. Años después lo mataron como parte del botín de un robo. Los Crips más jóvenes no les gustaba recibir órdenes, así que empezaron a formar sus propios grupos. Esto hizo que los Crips nunca tuvieran estructura, ya que los líderes originales eran encarcelados y otros asumían el control. Un ciclo que se repetía. Cuando el fencyclidina llegó a South Central, exageró la violencia a un nuevo nivel. Esta droga les daba fuerza sobrehumana y resistencia zombie. Yuki se volvió adicto, lo que afectó sus habilidades de liderazgo y lo llevó a una ola de violencia de 4 años en South Central. Finalmente lo capturaron y lo condenaron por 4 asesinatos en 1979, lo que dejó al liderazgo original de los Crip muerto o encarcelado. Los jóvenes empezaron a formar grupos más pequeños por todo el West Side, East Side y Compton. Cuando esto sucedió, la violencia solo empeoró, y fue entonces cuando comenzó la violencia entre Crips. La generación de 2K creó estilo, reglas, música, personalidades y mártires que influirían en Krypton. Esta cultura pandillera seguirá dañando Los Ángeles y convirtiendo jóvenes en cifras. Espera la segunda parte. En los años 80, responder mal esta pregunta podía ser mortal. Con todos los líderes originales muertos o en la cárcel, los Crips se fragmentan en grupos más pequeños. A diferencia de la mafia o los cárteles colombianos, los Crips no tenían estructura central ni recibían órdenes de alguien en particular. Mientras tanto, South Central parecía un país del tercer mundo dentro de Estados Unidos. La esperanza de vida promedio para los hombres era de 19 años. El caos constante y los helicópteros de la policía en el cielo eran la norma aquí. Toda la atmósfera estaba llena de malas intenciones. También se estaba convirtiendo en una zona de guerra total. La guerra entre los Crips y los Bloods estaba cobrando fuerza. Incluso empezaban a pelear entre ellos mismos. Los niños se unían a las pandillas Crip o Blood desde los 11 años. Mira, unirse a una pandilla era la parte más emocionante de la infancia de algunos, porque pertenecer a una banda significaba familia y protección. La presión de grupo era demasiado fuerte para muchos de ellos, especialmente para los niños que venían de hogares donde no recibían mucho amor. Canalizaban la agresión de sus hogares abusivos en castigar a la oposición. Eran iniciados en la pandilla a través de una golpiza de 5 personas y luego salían al territorio enemigo para matar o mutilar a algún pobre tonto. A partir de ahí, todo empeoró para la mayoría. La cárcel o la tumba, pocos lograron salir. Las pandillas ya no pelean. Solíamos pelear, pero ya no lo hace. Ahora solo es disparar y eliminarlos. En estos barrios pobres, lo único que tenías era respeto y no podías permitirte perderlo. Incluso infracciones menores como pisar un zapato eran ofensas capitales. Estas personas no recibían respeto social, así que debían buscarlo en otro lado. El objetivo era ganar y preservar el respeto creando miedo. Los pandilleros estaban entrenados para matar al instante y eran fanáticos de hacerlo, dispuestos a morir o ir presos por la pandilla. La gente encarnaba los apodos de la calle que le daban. Monster Cody es uno de los mejores ejemplos de esto. Recibió su nombre por golpear a un hombre tan brutalmente durante un robo que quedó desfigurado de por vida. El policía que lo halló dijo que quien hizo esto es un monstruo. Así, Monster Cody se volvió eso, acorde a su nombre. Años después, su libro mostró a muchos estadounidenses cómo era la vida en los barrios bajos
en los años 80 y 90. Lo recomiendo mucho. Aparte de Monster Cody, South Central estaba criando personas con comportamientos antisociales y ni siquiera lo sabían. Para ellos era normal, ya que muchos nunca habían salido del barrio. Era el hogar de asesinos, drogadictos, cleptómanos. Salir de aquí no era poca cosa. Figuras notorias como el Durmiente Sombrío, Piecitos, Tortuga OG y muchos gángsters con asesinatos de 2 dígitos surgieron de South Central, sin que ellos lo supieran. El robo, el daño, el matar y esquivar la muerte les estaba pasando factura mentalmente, y mucha gente de esa época tenía serios problemas de estrés postraumático. Muchos de los Crips fueron atrapados y empezaron a llenar las prisiones de California, así que la política de pandillas básicamente se exportó al sistema penitenciario de California. Irónicamente para algunos, la prisión era mejor que su hogar. Al sumar la cultura Crip en la cárcel, quedaban programados como delincuentes reincidentes de por vida. Era el 27 de septiembre de 1979. Después de la escuela nos peleamos, ya sabes, corres por el parque, viernes, hermanos, puños arriba, como siempre, los del 50 firmes, los del 60 son compas, no hay preocupación, de frente. Arregla ese problema, resuélvelo y sigue adelante. Gordito empezó a pelear con Tirón, los hermanos Tirón, gran camión, original gángster, 60, jinete, hacedor de dinero, vendedor, maleantes, él y Gordito pelean. Boom, bap, boom, ambos son chamacos. Boom, bap, bu, bap, 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 bu. Policía, Darrell Oaks, un tonto recién reclutado del barrio, pero en realidad es de la 9-0. Uno en la esquina traía la fusca. El compa regresó, estuvo en el barrio como 2 días. Pensó que era más grave que unos golpes. Eso fue todo. Es el 79. Uy, son los 70s. Es septiembre del 79. Hombre, todavía son los 70. Se trata de esto, tonto. ¿Quién regresa con fuerza? Dile a Gordo que se mueva y se deshaga de eso. ¡Pum! Mata a Tirón, dispárale en la cabeza y pecho y a Bogart en el estómago. ¡Pum! Desde los 60s. Descansa y relájate. Todos nos quebramos. Hermano, ¿por qué te alteras? 60s en el barrio, Gran Rick, el gángster original, Carita de Niño, Bebé Way, Motor Miles, asesinos y gángsters llegando. Solo quieren disparar y matar a su hermano, no les importa. ¿Quién querría que ese cabrón matara a mi hermano? Eso dijo Gran Rick. Yo sé que estábamos como hermanos, no lo conocemos, no lo conocíamos. Apenas empezó a representar al barrio hace 2 días, no podíamos entregarlo. No conocíamos a ese cabrón. Los tipos hasta nos hicieron otra señal diciendo, no lo vamos a entregar. Hicimos una gran reunión, Gran Sidewinder, Gran Keystone, Gran Joe, Rat, Bumbus, Mumpy y otros organizaron una gran reunión en el parque. La reunión terminó en una gran pelea de pandillas. Cayó en insultos, faltas de respeto, la gente empezó a ser golpeada, atacada. Fue una pelea de pandillas. Los policías llegaron en helicóptero y dispersaron a todos. Desde el 27 de septiembre de 1979, los romanos 60s y los A-Trades son enemigos mortales. Han matado a más de 20 de mis compas. Nosotros hemos matado, estoy seguro, 27, 28, 29, otra vez. Ha sido una guerra desde entonces. Más de 70 cuerpos han caído de ambos lados desde ese día. La violencia entre Crips se volverá algo común. De hecho, la unidad Crip nunca realmente llegó a los 70s. Pero a pesar de las disputas mortales, los diferentes grupos de la ciudad aún mantienen su cultura e identidad Crip. Actualmente existen varias disputas y alianzas entre Crips. En este periodo surgieron muchos Crips destacados. Gatos como Original Gangster Tortuga, Monstruo Cody, Goldie Low y Lil Fee se volvieron Crips notorios debido a su habilidad para la violencia. Se ganaban méritos por causar dolor a sus enemigos. Aunque varios intentaron revertir el daño causado, Monstruo Cody y Tuki acabaron escribiendo importantes libros sobre la vida en las calles y lo inútil de ello. Tuki incluso fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Al final, sin embargo, si acaso, estos libros solo hicieron que Estados Unidos se enamorara aún más del estilo de vida de los Crips y que muchos jóvenes quisieran unirse a los Crips. El crack impactó a Los Ángeles más que nada en los 80, muy adictivo.
les mostró a las personas cómo ganar dinero rápido. Ofreció a los locales la oportunidad de comprar artículos antes inalcanzables. Capos de la droga como Freeway Ricky surgieron por la economía del crack. A veces hay 1 millón o 2 al día, a veces más, ya sabes, en ciertos días. No era diario, mi hermano, solo algunos días que... Eso era lo que estábamos recibiendo. Correcto, en un solo día. Ross dice que se quejó con su proveedor, Danilo Blondon, de que tenía dificultades para contar todo el dinero. Así que, eventualmente, nos compró una máquina contadora de dinero, ya sabes, y nos la trajo. Y eso alivió mucho el problema, ya sabe. Pero eventualmente, incluso se volvió demasiado para una sola máquina contadora de dinero. Terminamos consiguiendo 3 máquinas para contar el dinero. Porque una máquina contadora de dinero simplemente estaría funcionando. Y luego teníamos el dinero apilado. Contratamos personas que solo contaban dinero todo el día. Contadores de dinero de tiempo completo. Sí. Para los Crips y sus enemigos de sangre, esto significaba más dinero para armas y más competencia por territorio. La tasa de homicidios se disparó. Se desató una guerra contra las drogas en South Central, surgiendo leyes antidrogas estrictas y racializadas como la Ley de Abuso Antidrogas de 1986 y la Ley de 3 Strikes. El crack fue criminalizado mucho más que la cocaína, aunque esencialmente era lo mismo. Incluso se descubrió que el gobierno era cómplice de todo esto, alimentando ellos mismos el comercio de crack y usando el dinero para financiar la guerra de los contras en Nicaragua. ¿Imaginas ser pobre en South Central y descubrir que tu gobierno te hizo esto? Aunque algunas personas lograron salir de este entorno, muchos chavos que crecieron en este ambiente estaban destinados al fracaso. En 1992, las tensiones entre pandillas eran muy altas y los Crips más activos que nunca. South Central era un pozo lleno de drogas y crimen, y la brutalidad policial no había cambiado ni tantito. Estaban molestos con el gobierno por ser excluidos del sueño americano y las leyes injustas que les imponían. La golpiza a Rodney King fue el colmo. Natasha Harlins, una adolescente, fue asesinada por un dueño de tienda coreano una semana después. En el lado positivo, hubo una tregua entre Bloods y Crips en el 92. A esta tregua se le atribuye la disminución general de la violencia desde el 92. Otras pandillas en la ciudad debían seguir el ejemplo, y muchas lo hicieron. Esto fue gracias a la Fundación America Icahn de Jim Brown, exjugador de fútbol americano. Pocos días después, los policías que golpearon a Rodney King y el dueño de la tienda coreana fueron absueltos. Así que durante las siguientes semanas, Los Ángeles estalló en una orgía de violencia. Los Crips en realidad iniciaron los disturbios. Aquí se observa a los miembros pisoteando al conductor de camión Reginald Denny en una escena transmitida nacionalmente. El 92 hasta el día de hoy sigue teniendo la tasa de homicidios más alta de toda la historia de Los Ángeles. El rap, libros populares, programas de televisión y películas hicieron que ser Crip fuera un fenómeno cultural y global. Los niños copiaban el estilo y la ropa de los Crips mayores exactamente. La mitología Crip, glorificada o no, motivaba a jóvenes a unirse o identificarse como Crip. Incluso si no vivían cerca del barrio, se volvió lo de moda. Intentos de desalentar a la gente de unirse a pandillas, como la autobiografía de Monster Cody, causaron el efecto opuesto. Expuso a la gente al fascinante y sin ley mundo de South Central, que era más parecido a un servidor de Grand Theft Auto que a la vida real. La gente no podía tener suficiente. Gangbang y Kosher evolucionaron con diferentes grupos usando señas con las manos para identificarse. También se volvió común usar gorras de béisbol para distinguirse de otros grupos. La violencia de pandillas en Los Ángeles ya no es tan grave como en los años 80 y 90. Sin mencionar que los medios de comunicación siempre encuentran la manera de hacerlo ver peor de lo que realmente es. Aunque no puedo decir lo mismo de ciudades como Baltimore y San Luis. El hip hop y subgéneros como gangsta, rap y G-funk son los principales impulsores de la cultura de pandillas. También creó una cultura donde la violencia vende. Esta cultura sigue viva en muchas expresiones artísticas actuales. Un modelo común para el éxito en la industria es rapear sobre hacer trabajos contra los rivales, dar vueltas por el barrio, vaciar la Draco, aumentar la tasa de homicidios, etc. El movimiento Crippin se exportó al extranjero. Ahora hay más de 100,000 miembros en todo el mundo. Ahora hay una pandilla Crip en casi todos los continentes y esa es la historia de los Crips.
Unos chicos se unieron para protegerse hace más de 50 años, y eso creció hasta convertirse en una fuerza de violencia 50 años después. Esperemos que la violencia siga disminuyendo, sin embargo. Dale like y suscríbete, ayuda mucho al canal.